que es Lucía Alvite Sosa, es socióloga, docente, activista feminista y política peruana, y queremos hablar con ella. Si estás ahí en línea, Lucía, te damos la bienvenida desde Laudatistas, ¿cómo estás? Queríamos comenzar a conversar con vos sobre qué está pasando en nuestra hermana República de Perú. Bienvenida, Lucía. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por el interés sobre lo que está pasando aquí desde el medio que ustedes dirigen, que lo conozco además desde hace varios años y que sé que tiene un gran significado allá. Bueno, aquí estamos en una situación muy compleja, ¿no? Estamos en un momento bastante difícil. Afrontamos una elección que es una elección absolutamente sui generis porque no era una elección ni un proceso electoral en el marco de un contexto democrático, en el marco de un contexto de separación de poderes del Estado, en el marco de un contexto de transparencia de las instituciones. ¿No? Nosotros vivimos un régimen dictatorial desde el 7 de diciembre del 2022, cuando los sectores que perdieron las elecciones en el Perú en el año 2021 concretaron un golpe de Estado que venía trabajándose con una estrategia permanente, Sí. articulado a diferentes espacios, diferentes instancias como el Ministerio Público, como el Congreso de la República, como los grandes medios de concentración, de comunicación concentrados, ¿no? Y eso trajo consigo en diciembre del 2022 una concreción de esa estrategia de golpe de Estado con la que sacaron al presidente Pedro Castillo, un presidente rondero, profesor rural de la Sierra Norte del Perú, que había llegado a las elecciones bajo el voto popular, bajo el voto democrático, enfrentándose justamente en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, y a partir de eso va a venir una respuesta a la crisis política que tenía el Perú, pero desde los sectores de la ultraderecha, desde los sectores conservadores, ¿no? Desde los sectores antidemocráticos, ¿no? En ese marco, a partir de ello, no solamente ha habido, que podemos conversarlo también, violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de la protesta, sino también la cooptación total de instituciones. A pesar de ello, en estas elecciones, en el 2026, hubo una fuerza que pudo articular y organizar justamente a los sectores del campo nacional y popular que habían resistido la embestida dictatorial encabezada por Dina Boluarte a partir de diciembre del 2022, ¿no? Y que también habían resistido democráticamente estos episodios, ¿no? Y esta crisis política. Esa agrupación fue Juntos por el Perú, bajo el liderazgo de Roberto Sánchez, que era el candidato presidencial, que además contaba con el aval y el apoyo eh, limitado, porque está en prisión, pero muy militante y activo dentro de lo que se podía dar de Pedro Castillo, Sí. ¿no? Presidente del Perú. Es esa articulación, es esa agrupación la que el pueblo, sobre todo el sur del país, la sierra sur del país, pone a segunda vuelta a Roberto Sánchez. Entonces, a pesar de todo este contexto, muy resumidamente que lo Sí, comentaba, sí. de cooptación de instituciones, de un proceso en el marco, pues, ¿no? De una falta de democracia terrible, se llegó a segunda vuelta. Y en segunda vuelta lo que hemos tenido es, y bueno, acá no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, la misión propia de la Unión Europea, que ha sacado un informe donde comenta la imparcialidad de los grandes medios concentrados de comunicación, donde había un favoritismo elocuente por la candidata Keiko Fujimori, y donde nos hemos enfrentado a un conjunto de cosas inusuales. Voy a nombrar un par para no decir todo en esta primera parte, pero nos hemos enfrentado ahora mismo a, sobre todo, irregularidades en lo que respecta al voto del exterior, al voto de Ujú. nuestros compatriotas en el exterior, donde han pasado dos cosas muy significativas que llevan a que Juntos por el Perú exija un reconteo de esos votos en esos territorios, ¿no? Estas situaciones tienen que ver con, primero, en primera vuelta,
las actas del exterior fueron digitalizadas y esta segunda vuelta se sacó una normativa interna para que no fueran digitalizadas. Ajá. Lo cual es absolutamente irregular porque primera y segunda vuelta está dentro de un mismo proceso electoral. Y no tendría por qué cambiarse, ¿no es cierto?, La regla de una juego. situación. Claro. ¿No? Y una segunda cosa es la demora de las actas del exterior. O sea, hemos tenido las actas, por ejemplo, de Buenos Aires, donde viven una gran cantidad de compatriotas, Sí. después de 72 horas de acabada la elección. ¿No? Y en ese marco las actas solo han venido físicamente. Hay obviamente una inquietud por la cadena de custodia de esas actas electorales y son situaciones que llaman la atención porque quien ha ganado en el territorio peruano, de acuerdo al conteo oficial, Es Roberto Sánchez. Y lo que le da la victoria a la señora Fujimori es el voto del exterior, donde justamente hay un conjunto de irregularidades. Entonces, esa es la situación en la que estamos ahorita. Eso ha hecho que haya un llamado a la movilización ciudadana permanente, ¿no? Para que se pueda defender los votos y defender pues a los votantes y el proceso de soberanía popular, ¿no? que deberíamos tener. Lucía, buen día. Gustavo Vera habla. Un gusto tenerte en nuestro programa. Lo primero que te quiero preguntar, después de este diagnóstico inicial que diste y antes de continuar sobre cómo sigue este proceso, es algo que sorprendió mucho, sorprendió gratamente, es cómo después de todos los obstáculos que hubo cuando fue la operación contra Castillo, la destitución, donde intervino la propia embajada del imperio, donde intervinieron todos los poderes fácticos de alguna manera, cómo y a pesar de tener todo el sistema en la superestructura en contra, digamos, cómo la mitad de la población, más de la mitad de la población, apoyó a Roberto Sánchez. ¿Qué proceso hubo por abajo desde el 2021 en adelante, digamos, que permitió mantener la continuidad de la resistencia, donde desde afuera parecía que el tema estaba de alguna que de alguna manera había cierto reflujo o había cierta dispersión de lo que había sido la victoria de Castillo, y ahora vemos un reverdecer, gratamente un reverdecer muy potente, digamos, de pueblo peruano, ¿no? Sí, lo que sucede es de que en el Perú, si bien ha habido un reflujo en la protesta ciudadana, en la movilidad, en la movilización social, ha habido un reflujo, no es como el ciclo de protestas que fue de diciembre de 2022 a marzo de 2023. Sí. La gente no sigue movilizada, ¿no? en las calles. Lo que sí hay es un proceso político que no ha cerrado y que se inauguren esas protestas, que tiene que ver con la interpelación de un sistema político, de una república, de un modelo de Estado que se denuncia altamente colonial, altamente racista, altamente centralista. Y esto, ¿no? Su momento más, vamos a decir, tenso, ¿no? Fue con la destitución del presidente Pedro Castillo. ¿No? La destitución del presidente Pedro Castillo lo que hace es ir un paso más allá, profundizando esa situación, porque se quebró el voto de la mayoría del Perú, ¿no? Y esto es algo que tenía y ha tenido en estos años, en estos 3 años, una continuidad política. Hace un par de años, 1 año y medio, me parece, una de las encuestadoras de la derecha sacó una encuesta preguntando si fuera nuevamente una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿por quién votarías? Y ganó nuevamente Pedro Castillo. Otra vez. Claro, entonces lo que pasa es que desde Lima, no solamente desde fuera, porque ustedes están en Argentina, sino desde la propia Lima, no se ha querido medir esta situación, no se ha querido aceptar esta situación, pero sí habían sectores que decíamos, el voto, vamos a decir, que quiere una alternativa política a la situación que estamos ahorita, va a ir hacia la formación política que apoya al presidente Pedro Castillo porque es el líder legítimo, ¿no? Y es indiscutible que ha permanecido en los años, ¿no? Después del 7 de diciembre del 2022.
¿no? Entonces, para algunos sí era, o sea, sí estábamos muy expectantes de que eso iba a pasar, que Juntos por el Perú iba a concentrar ese voto, ¿no? Porque ese voto articulaba el liderazgo del presidente Pedro Castillo, articulaba además un conjunto de demandas vinculadas a la justicia de las personas masacradas, ¿no? Y de violaciones a los derechos humanos en diciembre y enero del 22-23. Nosotros en menos de 2 meses tuvimos más de 60 personas asesinadas en el contexto de protestas sociales, ¿no? Donde informes de las instancias de derechos humanos internacionales plantean justamente ejecuciones extrajudiciales, sobre todo a la población indígena, sobre todo a la población de procedencia rural, ¿no? Y la primera vuelta lo que sostiene que Roberto Sánchez haya una consistencia y se dé esta situación, ¿no? De articular el voto de estos sectores nacionales populares, es que Roberto Sánchez hace una campaña con la ruta castillista, ¿no? Es decir, una campaña absolutamente de territorio, ¿no? Recorriendo todos los territorios que también recorrió Pedro Castillo en la primera vuelta en el año 2021. Entonces, ha habido una coherencia, una consistencia política, ¿no? Que para algunos sí era una enorme posibilidad y algo que se veía venir que sea Juntos por el Perú el que pase a segunda vuelta. Lo que pasa es que, claro, en Lima, y Lima es muchas veces quien exporta la noticia, Claro. esto no era evidente, ¿no? Claro, No era tan claro. evidente, ¿no? Y lo que querían, y lo lucharon hasta el final, era una segunda vuelta entre dos derechas, entre la derecha de Keiko Fujimori y la derecha de López Aliaga, que hasta ahora siguen una pataleta de fraude, ¿no? Ujú. Lucía, continuando con esta línea, algo breve para completar, ¿no? Porque nosotros desde fuera del Perú, digamos, que también tenemos lo nuestro acá, te quiero decir, Claro. bueno, lo que vemos es que en la última década, en este afán y sobre todo profundizado, ¿no? Conforme se profundiza la disputa de Estados Unidos-China, el puerto de Chancay, etcétera, se profundiza la injerencia de los intereses externos sobre la política de nuestros pueblos, pero que ha habido, no sé, 9 presidentes en 10 años, que la mayoría de los expresidentes, no importa si eran de muy de derecha o muy de izquierda, terminaron todos presos, como que hay un estado ahí medio degradado, por decirlo de alguna manera, en el sistema, digamos, político, institucional, electoral, y por otro lado, el compañero Sánchez pasó a segunda vuelta, pero con una dispersión de listas que vos llegás en realidad con un nivel de votos en realidad nominalmente pequeño, ¿no? Entonces, esto me parece dar la idea de que está todo esto que vos decís, que a nosotros escuchándote nos da muchísima esperanza, pero está faltando todavía, digamos, este despertar y esta reorganización del pueblo para dar esa estocada final y lograr un cambio. ¿Cómo estás viendo en el estado del proceso, digamos? Porque una cosa es ganar por 1000 votos la elección y otra cosa es después poder sostenerlo desde el pueblo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Lo que sucede es que nosotros vivimos una crisis política desde hace 10 años, o sea, desde que culminó el gobierno de Ollanta en el 2016 hasta ahora, como tú lo decías, han habido como 9 presidentes que han pasado por Palacio de Gobierno, de los cuales solamente 2 han sido elegidos por el voto popular. Ujú. ¿No? Y esto está definitivamente asociado a lo que ha hecho Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori desde el 2016 que perdió las elecciones, ¿no? Que ha constituido una dinámica en el Parlamento en la que ha convertido el país en un país parlamentarista, ¿no? De dictadura parlamentaria que saca y pone presidentes al antojo y de acuerdo a lo que es funcional para la señora Fujimori. Y lo que sí es importante decir en torno, que esto más allá de la explicación que estoy dando, tiene que ver con la caducidad de un modelo económico y de un modelo político, porque lo que causa esta situación política es el modelo económico, donde Claro. se ha erigido un Estado que prácticamente es un aparato funcional al de las grandes empresas, al de los grandes intereses, básicamente una mesa de partes,
¿no?, del sector privado, acotándolo, minimizándolo, y en ese sentido, ¿no?, los sectores políticos que tendrían que representar a mayorías ciudadanas dentro del Parlamento, dentro del Ejecutivo, ¿no?, lo que hacen es una competencia vinculada a grandes negocios, vinculada al dinero que pueden tener y con lo que pueden ejercer una mejor campaña, pero no a una representatividad política de amplios sectores. Y eso trae como resultado que tú tengas, entre comillas, pitufos, ¿no? 8% este, 6% el Claro. otro, 4% este. Hay un montón de partidos que no han pasado la valla, Claro. ¿no? Que han quedado con 2, 3%, 1%. El pueblo también ha castigado a partidos millonarios que estaban dentro del Congreso de la República, como Podemos, como Alianza por el Progreso, vinculados además a magnates económicos en el Perú, ¿no? Que no les han dado ni un voto, ¿no? Entonces, es una situación de crisis profunda que no es separable, que es indivisible con la crisis económica y este modelo que ha hecho agua en todas estas décadas, ¿no? Entonces, en ese proceso es que ahora estamos en otro momento, ¿no?, donde se estaría consolidando si la señora Keiko, mediante argucias, logra la victoria, ¿no? Una victoria que no está, no tiene una base, pues, ¿no?, real, no democrática. Estaríamos en otro momento donde lo primero que se está viendo es la respuesta de movilización de sectores de la ciudadanía. Yo el día sábado estuve en una movilización que fue convocada aquí en Lima muy rápidamente, ¿no?, con 1 o 2 días de anticipación. Era una movilización bastante grande y está por verse qué va a pasar. Claro, porque Está por ahora verse qué va a pasar. tenemos entendido que lo que terminó fue un conteo provisorio, que hay una diferencia entre 4.500 y 18.000 votos, que hay una impugnación a votos en el exterior, particularmente en las mesas de Estados Unidos y otras que también se pudo haber manipulado al no digitalizar el voto, y que por otro lado hay que revisar algunas actas internas. Por lo tanto, matemáticamente todavía las chances de que Roberto Sánchez pueda de alguna manera hacer valer la verdadera votación del pueblo existen. Sí, Ahora, ahorita los personeros están trabajando, el equipo legal, técnico que está en la defensa del voto está trabajando. Hay también una cuestión económica concreta porque impugnar las actas tiene un costo muy elevado, muy elevado. Hay una colecta nacional que se está haciendo de Juntos por el Perú para esto, porque hablamos de millones de soles. ah, ¿No? O sea, el mira, No partido, te es pregunto, Lucía, porque acá es diferente. ¿El partido que impugna actas tiene que pagar dinero para impugnar? Ah, ok, mira qué sí, interesante. sí. Claro, no, acá Y la claro, impugnación es parte del proceso, no, el que impugna porque supone que hay algo incorrecto, no debe pagar nada claro, para no, hacerlo. tiene una tasa que pagar que es muy alta, Ujú, que por ejemplo la señora Keiko Fujimori está impugnando miles de votos en Puno, ¿no? claro, claro, claro. Que no donde se les Roberto ocurrió acá Sánchez todavía. Y saca un Lucía, 60% Lucía, prácticamente. ¿qué papel está jugando ahora el hecho de que ahí esté el puerto de Chancay y que en estos momentos Estados Unidos esté replegándose sobre América y tratando de alguna manera de impedir que China ingrese por cualquier vía? ¿Qué papel juega esto en la dinámica de la política en Perú? Bueno, definitivamente la candidata de los Estados Unidos, ¿no? Del imperio es Keiko Fujimori, ¿no? Definitivamente. Hay niveles de injerencia que son altísimos en nuestro país, ¿no? Una delegación de la Embajada norteamericana estuvo días antes del proceso electoral de segunda vuelta en el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, por Ah, favor. directamente. No, claro, o sea, acá vienen como, con sus misiones observadoras, pero no observan lo que sucede en su país, en las mesas donde está votando la población peruana. No hay ninguna Evidente. observación, no hay ninguna trazabilidad, no hay ni por favor, o sea, ¿no? La injerencia es total. Alevosa. Obviamente hay una disputa, lo que se vive en la geopolítica internacional tiene la expresión de nuestros pueblos de manera clara y una expresión que ahora está teñida por la agresividad norteamericana para mantener dentro de la crisis en la que está en el juego internacional
entre comillas, su patio trasero, ¿no? Ellos Claro. quieren seguir teniendo la subalternidad de América Latina dominada por sus intereses. Y en ese sentido, aquí el Perú no es una excepción, todo lo contrario. Además, aquí, como bien ustedes dicen, está en juego el puerto de Chancay, que además, ¿no? El candidato Roberto Sánchez es quien lidera en el Congreso de la República la comisión que da seguimiento al puerto de Chancay. Ah, mirá. ¿No? Entonces, evidentemente, la propuesta, además de Juntos por el Perú, es una propuesta que plantea un tema de soberanía, Claro. de autodeterminación de los pueblos, ¿no? De que las relaciones internacionales tienen que ser guiadas por los intereses del pueblo peruano, no por los intereses, ¿no es cierto?, de de un país, de otro país. Entonces, es parte también de la disputa, ¿no? Que hay en el Perú en estos momentos, ¿no? Como en todos nuestros países. La última pregunta que te queremos hacer, Lucía, porque se nos está acabando el tiempo, pero la verdad que nos clarificaste muchísimo sobre cómo Mm. está el panorama, es ¿cuál es la situación en este momento de Pedro Castillo, la causa esta armada que le hicieron para tratar de justificar un golpe de Estado? ¿Cómo se para el campo nacional y popular en Perú frente a la detención de Castillo y su destitución arbitraria? Mira, una de las consignas y reivindicaciones que ha atravesado la campaña de Roberto Sánchez, tanto en primera como en segunda vuelta, porque sí es importante mencionar que en segunda vuelta lo que va a haber es además una coalición mayor donde va a diseñarse un plan de gobierno ajustado a un consenso programático con fuerzas democráticas en el marco que nos estamos enfrentando al fujimorismo. Ujú. Pero sin embargo, más allá de este gran frente que se hizo en segunda vuelta, se continuó con una de las consignas principales que era la libertad del presidente Pedro Castillo. Ujú. El presidente Pedro Castillo es el primer preso político del régimen dictatorial, Claro. ¿no? Un preso político, además, que siendo presidente de la República fue intervenido por vehículos policiales apuntándolo a él, a su esposa y a su menor hija, ¿no? En una foto muy dolorosa, muy dramática, que yo creo que fue parte de lo que justamente hizo que la gente empezara a movilizarse, ¿no? Porque lo que ha pasado con Pedro Castillo en concreto es un disciplinamiento para el pueblo peruano. Claro. Es decirle, si tú llegas ahí, ¿no? Esto es lo que te va a pasar. Entonces, la situación del presidente es una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque si se concreta, ¿no? Esta, una situación donde esté en el gobierno Keiko Fujimori, va a haber un ensañamiento con el presidente Mm. Pedro Castillo, va a haber un ensañamiento con otros presos políticos que anteriormente hay, Guillermo Bermejo, Betsy Chávez, que era la ministra la premier de Pedro Castillo en ese momento, al 7 de diciembre, y que ahora vive hace meses en la Embajada de México porque ella se quería asilar y Perú rompe relaciones con México, algo que no ha pasado, creo que en toda Nunca. nuestra república, Claro. porque siempre hemos tenido buenas relaciones con México, ha habido un Claro. relacionamiento, ¿no? Absolutamente fraterno, ¿no? Entonces ella es parte, bueno, de lo que ha hecho todo este régimen, ¿no? Entonces, son tiempos muy complejos en ese sentido, ¿no? Ahora, para darles una información que expresa mucho, ¿no? En medio de la segunda vuelta, en medio de la disputa del voto, Keiko Fujimori dijo, o sea, podría evaluar indultar a Pedro Castillo. Ujú. Mira. Yeah. Y Claro, claro, obviamente dijo eso porque estaba peleando el voto, claro, Voto a pero claro. para que voto. nos demos cuenta de lo que significa, ¿no es cierto? La La presión importancia social. y la relevancia. Sí, sí, ¿Ah? sí. Claro. Nos quedó clarísimo, Muy te bueno. vamos a volver a contactar, Lucía. Estamos muy satisfechos con esta entrevista porque acá obviamente se sigue muy atentamente lo que está ocurriendo en los países hermanos de Bolivia, la resistencia, las elecciones en Perú, ahora también en Colombia, porque está mostrando de alguna manera un despertar mancomunado después de un periodo de relativa oscuridad que atravesamos con cierto auge derechista. Y bueno, y es una expresión de resistencia grata el hecho de que, a pesar de todo lo que ha sufrido el pueblo peruano, haya llegado al balotaje, haya ganado la elección. De hecho, si no se tuvieran en cuenta todos estos elementos
fraudulentos que se utilizaron a contramano de todo el aparato, digamos, y del imperio que trataron obviamente, de dibujar, digamos, la fuerza popular. Pero claramente el subsuelo de la patria de Perú goza de muy buena salud. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo.